El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce. Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, miércoles 1 de octubre del año 2025. A esta hora, en la fase de liga de la Champions League, el Karabakh de Azerbaiyán, ¿no? Correcto. Le va ganando 1-0 al Copenhague de Dinamarca y el Royal Union pierde ante el Newcastle 2-0. A las 2 de la tarde, Arsenal Olympiacos, Bayer Leverkusen PSV, Borussia Dortmund ante el Athletic Club, Mónaco ante el Manchester City, Nápoles ante el Sporting con Luis Suárez, Villarreal ante Juventus, que podría tener a Juan David Cabal, y el partido que esperan muchos, Barcelona frente al Paris Saint-Germain. La frase del día: el privilegio de tu vida es ser quien eres. Joseph Campbell. ¿Usted sabe quién es Joseph Campbell, don Steven? No. Un escritor, Instrúyame, señor. profesor, es mitólogo. Mitólogo es experto en mitos. Y sus libros comparan la mitología con las religiones. Es bien interesante. Hay que ser un berraco para ser un mitólogo, le cuento. No, pero la mitología griega es una belleza. Me imagino, ¿no? Eso tiene que leer bastante, interpretar, ¿no? Muy bien. La mitología griega es maravillosa. Oiga, a propósito de la frase, el privilegio de la vida es ser quien eres. ¿A usted le hubiera gustado ser otra persona? Uy, no. Yo soy muy feliz siendo quien soy. Usted es muy feliz siendo Steven Arce, Me terco, encanta. alzado. Me encanta. ¿Sí? No, pero dígame algo bueno, pero no me dijo... Ya va. cosas. Ya va la parte buena. Buena persona, Muchas querido, gran profesional, Oiga, no, buen jefe, pero además inquieto, trabajador, luchador. Ah, no, César, lo invito a almorzar después del Pulso. Eso espero. Claro, pida lo que quiere, donde quiera. No, pero sí, yo creo que es una de las cosas lindas de la vida. Uno quererse como uno es y valorar lo que uno ha hecho. Uno siempre quiere más, César, porque uno siempre quiere más. Pero me parece muy bonito cuando uno se mira al espejo y dice, ¿sabe qué? Merezco lo que hasta hoy tengo. Nunca pienses en lo que no tienes. Disfruta lo que tienes y verá que así uno es feliz y es chévere. ¿Es verdad? Oiga, le voy a hacer una pregunta. Señor. ¿Hay alguna cosa suya que no quisiera tener? Deudas. Iba a decir lo mismo. Impuestos. Soy muy impaciente. Soy acelerado, soy impaciente, soy ansioso. Eso, me gustaría ser alguien más relajado. Pero bueno, también esas cosas, digamos, de esas cosas que también te traen cosas buenas. Sí, a veces la impaciencia ayuda a ciertas cosas. A resolver. Todo a resolver. Pero a veces no ayuda a ciertas cosas. Correcto. Bueno, vamos a comenzar hoy con la noticia de que hay, digamos que está congelada la posibilidad de renovar a James Rodríguez con el León. La noticia la plantea distinto una página que se llama Fiermanía de México y dice que James no tiene asegurada la continuidad en el Club León, que más allá de la actual temporada de la Apertura 2025 existe la posibilidad de que el equipo no renueve a James Rodríguez. Recuerde que llegó un nuevo técnico. Ayer lo elogió. Si usted fuera León, ¿renovaría a James o no lo renovaría? Yo de León sí, pero yo de James me voy. Y me van a decir, pero es que lo mismo es siempre, es que no duran los equipos. No, yo creo que James ya ha demostrado que aporta futbolísticamente, que no es un jugador que va de paseo a los equipos, se ha lesionado menos, tiene una cantidad de asistencias interesantes, los goles un poquito menos, pero ha aportado también. Y yo con eso, César, negociaría con un equipo que sí me pueda garantizar ganar, porque León es un equipo de pipiripao en México. León es un equipo de media tabla, León es un equipo que no aspira a títulos, y James es un tipo que tiene que aspirar a títulos, que tiene que aspirar a estar entre grandes. Ese equipo tiene refuerzos muy blanditos. El único realmente fuerte es James Rodríguez. Pero es un equipo de un grupo poderoso, el grupo Pachuca. Pero Lo que pasa es que es el segundo equipo. Pero mire que hay argumentos para reforzar su tesis. Primero, fue el mejor jugador de la Copa América. Es un evento relativamente reciente, es de este año. Segundo, es el jugador más determinante en la selección y lo fue en la eliminatoria. Asistidor máximo de la eliminatoria. Pero no solo eso, Steven. Fue el
máximo asistidor, Sí. el que más chances de gol creó, el que más balones con posibilidades del remate generó y fue el mejor jugador de la eliminatoria para una plataforma como SofaScore. Lo calificaron con 7.66 por 7.40 de Rafinha y por 7.36 de Enzo Fernández. Luego apareció Rodrigo de Paul y Luis Díaz. O sea que uno con esas credenciales perfectamente podría aspirar a un otro mejor equipo equipo más importante. Y aparte de eso, está clasificado al Mundial. Lo que pasa, César, es que se volvió paisaje darle palo a James por todo. Entonces, a ver, si completa su contrato o su temporada, más que su contrato, su temporada con el León, ¿qué de malo tiene buscar otro equipo? A mí no me parece que tenga nada Ahora, malo. él completaría la temporada porque no Por lo van a eso. sacar a mitad de camino. Como sí le pasó, por ejemplo, en Grecia. Ahí no completó la temporada. Pero porque fue una decisión de él. Exactamente. Ahora, aquí hay un Que tema... ahí sí se ve mal, César, porque Sí. quedarse Con el Al Rayyan también pasó lo mismo. Claro, quedarse 4 o 3 meses sin Y jugar. con el Everton, de cierta manera, también. Con el Everton. Pero acuérdense que llegó Rafa Benítez y no lo iba a poner. Claro, y él se incomodó y dijo, me voy. Pues claro, y porque no había terminado contrato. Le pero dijo, en el primer entrenamiento le dice Rafa Benítez, que eso lo contó en un streaming de James, que eran muy buenos a propósito los streaming de James. Y le dijo Rafa Benítez, mijo, yo con usted no voy a contar, va buscando equipo. Entonces le tocó salir a buscar equipo. además, fíjese esto, del Al Rayyan, al Al Rayyan, al Olympiacos y al Sao Paulo, del Sao Paulo también salió a mitad de camino, Porque también el técnico le dijo que no lo iba a tener en cuenta. que no lo iba a tener en cuenta, llegó como jugador gratis. El último, al Al Rayyan no, el último equipo que pagó un dinero por James Rodríguez fue Al Rayyan, que pagó 8 millones de euros al Everton por él, que fue una especie de traspaso para que el jugador quedara libre. Porque de hecho el Everton no pagó un peso por él, al Real Madrid. No pagó un peso por él. El Everton no pagó un peso y el Bayern Múnich le pagó al Real Madrid una cesión de 13 millones de euros, cuando fue un jugador que en un momento determinado, 2014, costó 85 millones Pero entonces de euros. en esta nos pusimos de acuerdo. Sí, estamos no de vale acuerdo. la pena darle palo a James que porque quiera cambiar de equipo, César. Pero no solo estamos aspirando de a acuerdo, algo mejor. Steven, no solo estamos de acuerdo, sino que yo creo que James tiene fútbol y tiene con qué De acuerdo. llegar a un equipo de mejor posibilidad. Pero además hay otro tema a favor de James. No se volvió a lesionar. No, anda. El sóleo Sí, anda no bien, lo volvió a traicionar y ese es un tema importante y es un tema que fortalece su permanencia y su importancia en la selección Le Colombia. voy a pedir a la gente que ya muchos están, ingresen a youtube.com y pongan Caracol Radio en el buscador y ahí nos van a ver también. Aquellos que no nos están viendo en televisión nos pueden ver a través de su plataforma digital, su celular o su iPad o lo que sea. Nos puede ver ahí en el YouTube de Caracol Radio, César. Dos temas de colombianos. Le han dado palo en Portugal, lo hacen los principales medios y los principales opinadores a Richard Ríos por el autogol del Benfica que causó la derrota del equipo portugués ante el Chelsea 1-0. El Benfica jugó bien. Yo no vi el partido, pero mirando los Jugó comentarios, bien. jugó bien, con Y actitud, Richard Ríos jugó con bien. sacrificio, y Richard Ríos tuvo cosas interesantes. Sí. Lo critican por dos cosas, Steven. A ver. Por el autogol y porque se comió una oportunidad clara de gol. Ahora, a mí me parece que el autogol, Steven, es un No, accidente. le hubiera pasado a él o le hubiera pasado a cualquiera de sus compañeros que hubiera estado en la misma posición. El autogol, lo que pasa es que la palabra autogol de una vez te lleva a condenar al personaje. Pero hay que ver la jugada y hay que poner en contexto la situación. Y cuando usted la ve y la pone en contexto, dice, no había nada que hacer. Es una jugada completamente accidental que no depende de la técnica del Accidental. jugador, Sí, ni no. de la intención del jugador. No. Richard Ríos se encuentra la pelota y se va en contra de su portería. Le pusieron 5-9 de calificación en las plataformas y el tema pues no resultó cómodo para el jugador colombiano. James Hill dice, qué pereza, señor Londoño. Usted está empeñado en que la gente vea a James como un jugador actual cuando ya es del pasado. Publicidad al 100%. Yo creo que James es un jugador súper actual. Ahora, no está ni en el Real Madrid ni en el Bayern. También es que ya tiene 33, 34 años, ¿no? 33, ya ha pero pasado 33 el tiempo. no es un hombre veterano. Pero digamos que no le da para estar en la élite del fútbol. Sí, Ya pasó por la como élite no del está, fútbol. Steven. Sin embargo, César, en la selección su aporte es de un jugador de élite. Aunque no esté en la élite del fútbol. ¿Cómo James. se llama nuestro amigo? Jaime Hill. Jaime, en su momento a James le dimos todo el palo del mundo, en la época de Reinaldo Rueda,
cuando no fue llamado por Reinaldo a la Copa América, cuando lo excluyó, cuando James mandó una carta protestándole al técnico colombiano, porque en ese momento la situación de James era completamente distinta. Pero hoy el presente de James es diferente, sobre todo en Selección Colombia. Si bien en León no ha sido tan influyente para que el equipo juegue mejor, lo fue al comienzo. Uy, pero todavía, César. Es el mejor jugador del equipo. Lo que pasa es que ya no te hace 2 goles, 3 asistencias. El equipo no rinde, entonces ahí ya hay una complicación para Pero James ese muchacho sí es el mejor jugador de León. Sí. Para mí sí. Yo he visto partidos recientes de León y a pesar de que no es el James de la selección, sigue siendo un James muy influyente. A propósito de críticas, ¿vio la declaratoria de tristeza e indignación de Federico Valverde? Sí. Ha dicho en su cuenta de Twitter. Lo que pasa es que él está incómodo también, ¿no? Porque lo ponen de lateral. Ha dicho: he visto a varios dañando mi persona. Sé que he tenido partidos malos, soy consciente, no me escondo y doy la cara. Realmente puedo decir que he jugado malos partidos, pero siempre me he entregado. Es lo que dicen los jugadores, ¿no? Que ellos pueden jugar malos partidos, pero que la entrega no está en discusión. Y eso es lo que dice Valverde: respétenme un poquito, no digan que yo no corro, que yo no me entrego. Malos partidos puede tener cualquiera. Pero sabe que estoy de acuerdo con él, Steven. Fíjese que eso pasa en Colombia. Pero así hay jugadores perezosos, César. No, sí, pero pasa en Colombia generalmente. Cuando la selección pierde, no es que les falta actitud, no es que no corrieron, no es que verlos parados. No, el jugador mete, el jugador corre. En términos generales, estoy de acuerdo con Steven. Hay jugadores perezosos y que se paran. Y ya vamos a hablar de ese tema porque en este momento en la mira está Mbappé, no como perezoso, pero un poco sí con el tema que tocábamos ayer, si marcaba o no marcaba, y tengo algunos elementos estadísticos interesantes. Pero a mí me parece que Valverde simplemente está en un mal momento, como se acostumbraron 7 temporadas a verlo top, a rendir en la selección uruguaya, a ser titular indiscutible casi que los 90 minutos en el Real Madrid, encontró un momento difícil que lo están teniendo varios jugadores en el Real Madrid, Vinicius, por ejemplo, los zagueros centrales. Ahí hay un tema complicado para analizar. Ahora lo analizamos. Ser muy bueno tiene su precio, César. Sí. Y él es muy bueno. Valverde es uno de los mejores 3 Bueno, de una volantes. vez, analicémoslo de una vez. Yo creo que Valverde es uno de los 3 mejores volantes en su posición del mundo, sin ninguna duda. Y como fue tan bueno, cualquier pinchazo, cualquier pestañeo, se lo van a cobrar por 10, multiplicado por 10. Lo mismo le pasaba a Messi y a Cristiano. Cuando Messi y Cristiano tenían bachecitos muy chiquiticos, porque lo de ellos eran bachecitos de 2, 3 partidos, pues entonces empezaron a decir: se acabó el ciclo de Cristiano, se acabó el ciclo de Messi. Le caemos más duro, así como con James, le caemos más duro al que más bueno es. Porque del malo no se habla, César. Del malo se habla más poquito. Pero lo que pasa es que el tema tiene que ser así. Yo no le puedo caer de igual manera a un jugador que en el Real Madrid se gana 2 millones de euros al año que a otro que se gana 20 millones de euros. Pero en el Real Madrid, por ejemplo, también ha habido jugadores malos. Yo me acuerdo, a mí Coentrao no me gustaba para nada. Sí, ese no fue un buen jugador. Y Arbeloa era un buen jugador, hasta ahí. Arbeloa, lo que pasa es que Arbeloa cuando despuntó en una selección, la austríaca, que no era nada del otro mundo, parecía que iba a ser una gran sensación y después se quedó ahí. Michel Salgado, por ejemplo, era un buen central, pero no era el gran central. Entonces, Lucas Vázquez, ¿cómo le parecía? Un jugador normalito. No, pero era polifuncional y estuvo Lucas muchos Vázquez. Años en el Real Madrid. Bien normalito. Pero jugaba de extremo. Como extremo fue importante. Después de lateral, más por sacrificio, fue cuando perdió poder. Que a propósito, a James Rodríguez en su momento lo sacaron porque aparecieron Lucas Vázquez, Asensio, aparecieron unos jugadores que terminaron siendo promesa, ¿no? Terminaron siendo cualquier cosa y James con sus números, James tiene mejores números en algunas temporadas que el mismo Toni Kroos, César. De acuerdo, pero mire, al Real Madrid lo están afectando las lesiones, sí. El cambio táctico que es radical, quiere cosas distintas. Xavi Alonso muy diferentes y el equipo no está tan acostumbrado, y meter en cintura en ese esquema a jugadores como Vinicius, como Mbappé, que son súper figuras, no es fácil. Además, el tema de la meritocracia versus el individualismo está pesando, porque el técnico cuando llegó lo primero que dijo es: aquí juegan por meritocracia.
Y dicen los analistas que están cerca al Real Madrid que eso ha conllevado a que los jugadores quieran sobresalir individualmente, hacer la jugada extraordinaria para que el técnico los tenga en cuenta por méritos y se están olvidando de la parte colectiva. Y ahí incluyen a Vinicius, que lo saca reiteradamente y en algunos partidos no lo ha puesto, y a Mbappé. Pero mire, Steven, lo que dijo Mbappé a raíz de que uno pero le tiene César, ese que... cuento está muy reforzado. Pero tiene Porque que mire ver. que en el Barcelona también juegan los que están mejor. Flick pero ha sido súper preciso con eso. Jugador que baja el nivel lo manda a sentar de una vez. Sí, lo que pero pasa... el equipo colectivamente juega muy bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Real Madrid y Barcelona donde se exige lo mismo? Lo que pasa es que el estrellato a veces se administra distinto dependiendo de la casa donde habita. Y el Real Madrid es un equipo donde las estrellas han tenido una preponderancia y un significado notable. Yo diría que mucho más que en el Barcelona. A mí me parece que el Barcelona Bastante por tradición, pero a ver si usted está de acuerdo con este concepto. A mí me parece que el Barcelona por tradición ha sido un equipo mucho más colectivo que el Real Madrid. Sí, porque ha tenido un estilo de juego que exige eso. Pero por Idea otra cosa, colectiva. por otra cosa, porque el Barcelona de hoy tiene muchos jóvenes Sí. y el pelao en eso es más dócil para manejarse. En cambio, el Real Madrid tiene figurones. Figurones. Aunque le está metiendo mucho joven últimamente, ¿no? Sí, pero por ejemplo, Hendrik no ha podido jugar. Pero Arda Güler, por ejemplo, que es joven, es un jugador que viene creciendo. Que viene muy bien, pues lo saca el técnico. Y todo el Asensio mundo viene creciendo, crespa. el defensa. Pero mire lo que dijo Mbappé a propósito de la exigencia para el que gana mucho y el que no gana tanto. Dijo Mbappé, un jugador como yo, cuando tiene 5 oportunidades de gol, tiene que meter las 5 oportunidades de gol. Por eso me compró el Real Madrid. Y yo creo que él está asumiendo con toda la responsabilidad un tema que a veces le quitamos a las figuras y que somos muy contemplativos, les perdonamos demasiado fácil. Hombre, un jugador que vale 200 millones de euros, un jugador que a los 18 años fue campeón del mundo, que fue figura en el Paris Saint-Germain y que llegó al Real Madrid como una de las grandes contrataciones de la historia, tiene que rendir en consecuencia. Sí, y lo que le pasó, por ejemplo, a Hazard, que era uno de los 3 mejores jugadores del mundo, quedó tercero, de hecho, en el Balón de Oro cuando lo llamó a sus filas el Real Madrid y fue al Real Madrid y fracasó rotundamente. Y uno debía pensar en ese momento, nosotros lo hacíamos, que ese señor iba a triunfar en el Real Madrid. No fue así. Ahora, mire este dato de Mbappé que es bien interesante. ¿Usted se acuerda, pues, la discusión que hubo por la vaciada que le pegó Luis Enrique en un teatro a Mbappé diciéndole... Se la traje ayer para decirle que todos los jugadores, incluso los talentosos, tienen que marcar. Sí, el problema es que hay que mirar qué tanto tienen que marcar. Hoy, por ejemplo, Flick, a ver si lo tengo por aquí. Y aquí me dicen que Flick, aquí me recuerdan, Díbar Joel dice, Flick hasta Lewandowski lo ha sentado. Sí, es que Flick es fulminante. No estás rindiendo, te vas a la banca. No estás rindiendo, no me sirves. A veces ni los convoca. No, correcto. Es bastante duro el alemán. Claro, lo que pasa es que Flick tiene pocos jugadores de muchos años. Pero Lewandowski es un tipo... Lewandowski, claro, es de best y es un tipo que se frena y se para. Recuerde la pelea que tuvo con el entrenador de la selección de Colombia, de Polonia. Pero Flick dijo sobre Yamal, lo dijo esta mañana. Dijo sobre Yamal, tiene que focalizarse, tiene un nivel muy alto, pero recuerden que el fútbol no es solo atacar, el fútbol es también defender. Ahora, cuando yo tengo a James Rodríguez, cuando yo tengo un jugador de 35, 36 años, un Bernardo Silva, no le puedo pedir que corra como corre uno de 22. Si yo tengo a Yamal, que tiene 18 años, pídale que corra. Además, Yamal se gana 17 millones de euros al año. ¿Vas a permitir que se acomode por ahí en un rinconcito? No. Que no corra. No, a un jugador Entonces como Yamal es hay diferente. que exigirle. Pero César, ¿cuál es la diferencia entre exigirle a Yamal que corra, que yo estoy de acuerdo, a exigirle a Mbappé que corra? Si Mbappé sigue siendo muy joven. No, a los dos hay que exigirles. A los dos hay que exigirles. Ahora, lo que pasa es que algunos podrán marcar más que otros. Yo le decía ayer a usted, hay jugadores que tienen una disposición, una condición física, atlética y un gen que les permite ser más agresivos en el momento del duelo individual. Hay otros que no. Mire, por James ejemplo, no te pelea una pelota
fuerte con un rival. No. Además por fragilidad también, porque es un jugador propenso a las lesiones. Ahora, decía Diego ayer una teoría. Él tiene una teoría que a mí me parece que es súper fuerte, pero que se la respondo de esta manera y lo hago partícipe a usted y a los oyentes y a los televidentes. Y es, él dice que por qué se le exige marca a los jugadores talentosos y por qué no se le exige juego bonito, de claridad, a los que son de marca. Que por qué con unos sí y otros no, que eso es injusto. El talento no se elige, Exacto. con el talento se nace. En cambio, usted correr sí lo puede hacer. Usted puede decidir correr, pero no puede decidir ser bueno de un día para otro o ser talentoso de un día para otro. Los diferentes son los diferentes, nacieron con ese don. Y un detalle final. A raíz de el regaño que le pegó Luis Enrique a Mbappé y cuando afirmó que sin Mbappé iban a ser mejores y fueron mejores. Espectacular. Y le cayó todo el mundo a Mbappé. Espectacular video. Cuando Mbappé comenzó con el Paris Saint-Germain, hasta antes que llegara el técnico Luis Enrique, vamos a hacer lo siguiente. Hagamos una pausa porque el tema está interesante y lo analizamos después de esta información comercial. Mbappé tuvo una gran temporada en el Mónaco cuando estuvo con Falcao, 2016-2017 marcó 29 goles. Desde el 18 Mundial de Rusia, que lo gana con Francia, cuando llega al Paris Saint-Germain, marca en el 18 27 goles, en el 19 29 por temporada, en el año 2020 20, en el 2021 31 y aquí llega Luis Enrique, 2022 35, 2023 34 y 2024 29. Hoy lleva 34 goles en el Real Madrid en 31 partidos en Liga. O sea que ha es crecido. decir, que el señor Mbappé crece cada año, independiente de que Luis Enrique le exija que marque o no marque, crece. Y en este momento, y este dato es impresionante, Mbappé ha marcado el 56% de los goles del Real Madrid. Pero mire este dato tan interesante de Antoine Griezmann, que es el delantero hoy que más recupera balones en el mundo. Ese sí es una fiera. El 18%... ¿Más que Julián Álvarez? Sí, es el primero. Luego sigue Julián Álvarez. Pero mire, este señor convierte de esas recuperaciones que tiene en el área rival, el 18% terminan en goles suyos. Eso es alto. Sí, porque la recuperación 18%. tiene un nivel de calidad superior. Porque, por ejemplo, Lucho Díaz recupera mucho balón, pero el balón va al saque lateral, como los que recuperó ayer en su partido. O puede terminar haciendo gol otro compañero, pero asistencia de él. Generalmente no son situaciones que generan goles. Pero en cambio de este señor, el 18% terminan siendo goles y de él. Entonces estamos hablando de un delantero completísimo. Por eso yo le alegaba un poquito a usted ayer. Que venía siendo suplente con el Cholo. Sí, ahora está en un momento extraordinario. Porque volvió a marcar. Porque siempre volvió a los marcar goles te abren la puerta. Ahora, hoy Mbappé es un jugador más completo, independientemente de si eso le termina beneficiando en la cuota goleadora, pero es un delantero más completo, porque si me ayuda a marcar un poquito, aunque sea un poquito, es un jugador polifuncional. Pero yo creo que es más completo más por su sentido colectivo que porque marque más. Pero bueno, esa Leo fue la Castro, por discusión. ejemplo, marca. Esa fue la discusión de ayer. Fastidia, fastidia las defensas de una manera terrible. Como Dairo. Dairo Sí. ayuda. Lo que pasa es que lo hacen intermitentemente. No tienen la insistencia de un Griezmann o un Julián Álvarez. Le pongo otro, Lo que hacen critico mucho. aisladamente. Que critico mucho y tiene muy herida a la hinchada de América. Sí. Rodrigo Holgado es un fastidio para las defensas De rivales. acuerdo. Presiona, recupera, es complicado. Steven, a propósito, Luis Díaz fue el peor calificado por Bill tras el partido de ayer. Jugó 45 minutos, dejó el partido 4-1. En el segundo tiempo hizo un gol el Bayern, ganaron 5-1 al Pafos de Chipre. Fue el peor calificado, el peor valorado. Le pusieron 4, pero 4, Bill al mejor le pone 1, a los mejores les pone 1. Es decir, están en primer nivel, segundo nivel. O sea, califica al revés. Al revés, tercer nivel, y a Luis Díaz 4. Todo indica que lo pusieron para resguardar un poco la condición física, aunque Harry Kane sigue jugando todos los partidos y la sigue metiendo. Bueno, mire lo que dijo esta mañana, ¿cómo se llama Cándido? ¿Claudio? ¿Rodrigo? No, Cristian es por C. Se llama Camilo Cándido. Camilo Cándido, es por C. Camilo Cándido. Dijo lo siguiente en rueda de prensa
con Diego Arias. Quizás sí se necesitaba un cambio y Diego nos ha ayudado a cambiar esa energía que había. Quizás sí se necesitaba un cambio y Diego Arias nos ha ayudado a cambiar esa energía. Cándido le está diciendo Songo Sorongo a Gandolfi que tenía mala energía. Que había una complicación ahí, que no había una buena energía, que no había una buena onda, que no había un buen ambiente, diría yo, en Atlético Nacional. Ahora, eso se alcanzó a mencionar, ¿no? Sí. Feo porque un poco le echa el agua sucia al entrenador y resulta que los resultados son compartidos. Los resultados tienen mucho que ver con el entrenador, pero también mucho que ver más con los jugadores. Y mire lo que dijo Diego Arias. O sea, no está asumiendo ninguna responsabilidad del momento por el que pasó Nacional en la época donde sale el técnico. Me parece un poquito injusto. Y mire lo que dijo Diego Arias esta mañana también en la misma conferencia de prensa. Dijo, volvimos a la energía de competir juntos. Uh-huh. Es decir, que los dos están hablando de un tema que es energía, que en un equipo es fundamental, que es definitiva, pero que demuestra que el ambiente, que la comodidad, que la buena onda en Atlético Nacional no existía. Esa es la conclusión que saco. Sí, pero maluco, deja un sabor de boca. Y Gandolfi me parece que al final César se comportó bien con los jugadores, los defendió a capa y espada. Gandolfi fue un señor a todo momento. Nacional. La verdad, yo hubiera tomado una decisión parecida a la de Nacional si en mis manos hubiera estado, porque yo creo que el equipo sí venía dando unos tumbos y futbolísticamente había bajado. Pero independientemente de eso, me pareció un líder positivo, siempre habló muy bien de sus jugadores, nunca tuvo una crítica hacia los jugadores directa pública, sino que seguramente la hacía internamente, y que el jugador salga a decir eso es como lavarse un poco las manos. Un directivo de Atlético Nacional me dijo hace unos días, cuando estábamos hablando sobre el tema Gandolfi, no lo habían sacado, me dijo, ojalá Nacional hubiera tenido como personas los últimos técnicos como ha sido Javier Gandolfi, porque era un hombre primero decente y que permitía un trato. Con Juárez la situación era un poco más complicada y más dificultosa. Pero yo le digo a usted una cosa, el tema futbolístico no fue el que terminó sacando a Gandolfi. Creo que fueron otras cosas que tuvieron que ver de pronto con la energía, con la manera como se proyectaba hacia el futuro Atlético Nacional y terminaron sacrificando. César, un equipo no se puede manejar tampoco solamente por percepción y porque es que de pronto hay mala energía. No, pero aquí no es percepción, aquí es estar convencidos del tema. Porque entonces ya estaríamos hablando de las dos últimas salidas de técnicos de Atlético Nacional por encima de temas futbolísticos. Sí, pero Steven, o tres. Pero aquí no es percepción. Cuando el director deportivo, que es Fermani, que es el que toma las decisiones en ese sentido, por lo menos dice si está de acuerdo o no está de acuerdo, y cuando la junta directiva, que sabe perfectamente lo que pasa, el presidente Sebastián Arango, saben lo que pasa internamente en el equipo, no es percepción, es perfectamente la captación de una sensación que es real para ellos. Pero ojo que yo he visto salir de Atlético Nacional intempestivamente a el señor, al uruguayo. ¿A cuál uruguayo? Al técnico uruguayo que salió ¿De Nacional? Sí, de Atlético Nacional. A Juárez salió intempestivamente. A Utuori. A Gandolfi salió intempestivamente. Son varios los técnicos que han salido de un momento a otro, como sin explicación, salvo que uno tiene unas consideraciones con algunos. A mí Gandolfi no me gustaba, pero era un técnico que tenía su rendimiento. Repeto. Usted habla de Repeto. Gracias, Repeto. Sí, señor. Han salido 3, ahí le conté 3 bajitos que han salido de manera intempestiva de Atlético Nacional. El mismo Amaral, de los últimos técnicos, desde hace 8 años, el de mejor rendimiento era Amaral, y lo sacaron. Claro, era encargado. Y a Bodmer lo sacan simplemente porque no dio. Bodmer en 5 meses de trabajo tuvo un rendimiento del 45%. No quiere decir que sea un mal entrenador, ni mucho menos, porque me parece que Bodmer tiene un enorme futuro. Pero mire, voy a leer correos, si usted me lee, por favor, la gente que está conectada con nosotros en YouTube. Yo ya le gané la apuesta, 8 puntos de ventaja, es una paliza, pero así descarnada. Ganar es ganar, yo le gané el mes pasado. Misericordia, pero por un punto. No, pero le gané. Y yo le pagué. Le gané. Le pagué. Sí. ¿Ya entregamos la camiseta, el buzo? No, señor. Hay que entregarlo. Sí, señor. Hay que entregarlo. Ya yo el viernes le voy a poner el reto.
Estoy convocando aquí el equipo de producción con don Juan Sebastián, con don Jason, para que me asesoren en el tema de qué reto le pongo a usted. ¿Qué es lo que más le puede doler? Porque me toca hacerlo pero sufrir. ¿por qué tan vengativo, Dios Usted no mío? me hizo sufrir poniéndome la camiseta del América. No, pero usted me hizo sufrir prestándome una XS. Ah, bueno, eso sí, pero usted presume de que desde entonces América no pierde, entonces tampoco le fue tan mal. Mire, quiero retroceder a un tema que es importante aclararlo para que aprendamos de reglamento. Y fue la famosa patada en el último partido de Tolima Independiente Medellín de Fiermarín. Edwin Bedoya, César, el jugador fue a buscar el golpe, el balón va arriba y el jugador ni siquiera intentó saltar. En cambio el arquero lo buscó arriba, pero como ya por equivocación cobraron 1, van a seguir tirándole al arquero para que lo cobre. Me encanta el correo, me encanta el correo y estoy absolutamente de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Los árbitros ya vieron que esa jugada, No. personajes como César, entonces empiezan a presionar, que tiene que ser falta, que como sea tiene que ser falta, que el arquero no puede salir con la rodilla doblada. Entonces van a terminar cobrando absolutamente todas las jugadas que sean más o menos parecidas. Si usted es un Volkswagen, un escarabajo, y ve venir un tren de frente, ¿usted se le tira o no se le tira? Pero eso ha pasado con los jugadores. Ojo, se han que tirado el encima espíritu de la ley tiene que ver con eso. Sigo con el siguiente correo. No comparto el de Edwin Bedoya. Hernán Linares. El reglamento hace énfasis en los movimientos naturales del cuerpo para realizar la intención del balón. Salir con la rodilla arriba no hace parte del movimiento natural del arquero para alcanzar el balón. Santiago Nichols. Sobre la jugada en que el arquero salta con la rodilla doblada en busca del balón y golpea a un contrario, propongo que se sancione falta, pena máxima, pero sin sanción disciplinaria. Es decir, no amarilla y no expulsión. Y en eso estoy de acuerdo con Santiago Nichols. Pero usted me decía ahorita en el intermedio de los comerciales que un árbitro le había dicho, ¿cierto? Que en algunos casos los jugadores, los delanteros, se arriesgaban demasiado. Sí. Y ahora lo explicamos. Ya lo voy a explicar. Pero esa fue usted es la puede que explicar ahorita. Cada uno corre riesgo. Si yo asumo un riesgo alto, como el de salir con la rodilla por delante, mire, desde que pasó eso con Fiermarín, los partidos de Champions, los que vi el partido del Real Madrid, vi el partido del Bayern Múnich, el arquero sale sin la rodilla por delante, no tiene necesidad. Y Alexander Acevedo... Oiga, César, esa sí está muy extraña. ¿Cómo así? Entonces, ¿cómo salen los arqueros cuando van a una disputa de un balón aéreo? No, van con el cuerpo arriba, pues no tienen que salir con la rodilla adentro. ¿Van con los piecitos así derechitos? Ellos van ¿Con los piecitos así derechitos? Sí, muchas veces. Uy, César, muchas veces. Y Alexander Acevedo dice sobre la discusión de los arqueros, estoy de acuerdo 100% con César, es una costumbre innecesaria y peligrosa que pone en riesgo a los rivales. Quiero leer esto antes de la pausa. Filosofía y espíritu de las reglas del juego. Es una recomendación y observación de la International Board. Aunque se producen accidentes, las reglas buscan encontrar el equilibrio entre la salud de los jugadores y la equidad deportiva para conseguir que el fútbol sea lo más seguro posible. Por este motivo, los árbitros deben usar las reglas para tratar con firmeza a aquellos jugadores con las acciones resulten demasiado agresivas o peligrosas. Las reglas encarnan la intransigencia con el juego poco seguro en sus conceptos de orden disciplinario. Por ejemplo, disputa temeraria y poner en peligro la integridad física de un adversario. Con este texto, que es de la FIFA, me parece que queda resuelto el tema. No me parece. Cuando sale con la rodilla por delante, como un Transmilenio, tratando de llevarse lo que encuentre por delante, pues sale poniendo en peligro la vida y la integridad del contrario. Señor Londoño, de esa manera. Pero ahí no dice que el jugador... jugador que es de FIFA, pero perdón, ahí no dice puntualmente. Puntualmente no dice que el arquero tiene que salir con la rodilla recta, que no puede salir con la rodilla doblada. Ahí no dice eso. Sí, pero dice que no puede salir con intención de poner en peligro la integridad del contrario. Sí, pero es que usted vio intención en Fiermarín de ponerle un rodillazo en la cara al jugador él no se rival. lo quiso poner intencionalmente, pero si yo salgo
con un mataburros. ¿Usted se acuerda de los mataburros que le ponían a los jeeps en antaño? Los arqueros cuando van a una disputa aérea salen La así rodilla porque es un mataburros. porque tienen que saltar así. Además, yo le di los argumentos biomecánicos, como me dijo ayer José Alberto Ortiz, biomecánicos de las razones por las que salían con la rodilla doblada. Una de ellas es el equilibrio y la otra es estirar los brazos para recibir el balón o puñetearlo. Le puedo decir que es el único, en este caso el arquero versus el delantero, es el único que tiene esa misión o esa posibilidad de extender su cuerpo. ¿Le puedo decir que su biomecánica es chimba o estoy exagerando? No, pues la biomecánica es la biomecánica. No, pero si es usted que quiere cada ir en uno la contra de las interpreta a su leyes de la manera. física del cuerpo. Cada uno le interpreta a su No, manera. la Es como biomecánica la no la mano puede interpretar a su natural manera, o antinatural. No, es que yo corro con la mano abierta. Pues sí. Una pausa y ya seguimos. Escribe su amiga Steven. Mary Ellen. Mary Ellen Arena Pertús. Creo que está en Medellín. Me parece que Mary Ellen creo que es desde Medellín. Ustedes me dirán que soy molesta, pero definitivamente no aprendemos. Después de lo que pasó con Once Caldas, seguimos haciendo el ridículo. Ayer por casualidad encontré un video de la selección sub-20 antes del partido, ensayando bailes, coreografías y de fútbol que casi no le podemos ganar al equipo de adultos mayores de Arabia. Que salió una fotografía de un jugador de Arabia que se ve más viejo que yo. Pues, entonces, pero a ver, eso pasa mucho en las selecciones africanas, hoy menos, porque la rigurosidad de los eventos FIFA es mayor, comprueban documentos y todo, y eso no ha vuelto a pasar. Pues yo creo que la fisionomía, ¿no? Como se ven algunos jugadores de Asia o de África, pueden verse un poquito mayores que los de este lado del mundo. O sea, por ejemplo, ¿usted cree que se ve más joven o más viejo de lo que tiene? Más viejo. Cuando se deja la barba. ¿Yo? Sí. Yo no, yo pensé que el jugador. No, cuando se deja la barba, usted no, sí se ve más veterano, por supuesto, pero cuando se afeita se ve jovencito. Sí, medio pelado. Se ve pelado. Me... Pero mire, Mary Ellen, en eso sabe que no comparto su correo. Qué pena volver a estar en contra de sus opiniones. Usted pelea más con Mary Ellen que conmigo, le cuento. Sí, tenemos ahí diferencias conceptuales, pero me gusta que los oyentes nos aprieten, eso me gusta. El tema es este, la raza negra de América viene de África y eso tiene una esencia de baile, de fiesta, de alegría, de música que no le podemos quitar a los que hoy representan esas etnias. Y yo creo que el hecho de que bailen en el camerino y se diviertan, eso lo hacen prácticamente en todo el mundo los jugadores de raza negra y ya lo hacen los jugadores de raza blanca y no me parece que los distraiga y los saque de concentración. Pero bueno, respeto su opinión. Luis Ernesto Álvarez dice lo siguiente. César, díganos la verdad. Steven lo calienta, lo provoca, le pica la lengua, le saca la rabia. Me saca la piedra. Uy, dice, es más chocante que Cadavid, dice Luis Ernesto Álvarez. No, sí. Pero chocante no. Sí, es que chocante ya es... No, Cadavid era tranquilo. No, pero chocante tampoco. Dice por acá... No, chocante no, pero usted sí es sacador de piedra. Divar Joel dice, últimamente hasta con los correos pelea César Augusto. Sí está un poquito picoso César Augusto. Y Darío Garzón dice, el de Arabia, fijo, ya está pensionado. No, tampoco, hombre. El de Arabia. Oiga, ¿vio tampoco. la entrevista, César, que le hicimos a Alejandro Rodríguez? La vi. Muy buena entrevista. La hicimos con Nani. Además me cae muy bien Alejandro Rodríguez. Tipazo, ¿sabe? buen Tipazo, muchacho. buen arquero y está ahí haciendo méritos para que lo tengan en cuenta en algún momento si es que lo tienen en cuenta. La hicimos con Nani Flores, nuestra colega de Cali, que es gran periodista además. Estuvimos ahí con él y hablamos de todo un poco, pero me llamó la atención, poderosamente la atención, un comentario que hizo sobre las hinchadas. ¿Qué es el tema del día? ¿Qué es el tema del día? El hombre se mandó con una brava. Dijo, yo estuve en River y efectivamente estuve en River, estuve en divisiones menores, estuve en la reserva, incluso participó en un torneo de verano y dijo, la hinchada del Deportivo Cali y la de River se parecen bastante, presionan muy similar, ambas. Yo no sé si la de River presiona igual que la del Deportivo Cali, porque yo tengo clarísimo, y así esto suena chocante, que River es un equipo más grande, incluso más grande que todos los equipos del fútbol profesional colombiano, incluido el Deportivo Cali. Y entre más grande, más presión. Entonces yo sí creo que no se pueden compararse. Pero sabe una cosa, Steven, no tienen ninguna comparación las hinchadas de Colombia con las hinchadas de Argentina. Las hinchadas de Argentina son más intensas, más agresivas, más pasionales, son más fuertes, son más determinantes. Creo que hay una gran diferencia entre las dos hinchadas y yo no le encuentro similitud
a la de River con la del Deportivo O sea, Cali. presiona más la de River que la del Cali, Sí. evidentemente. Y la de No, Boca, claro. ni se diga. Además tienen un estadio donde la presión se multiplica por 3 o por 4. El estadio de River es el Monumental, gigante, grande, caben 90.000 personas, pero en el de Boca están encima de los jugadores. Eso es Pero la presión, terrorífico en la pero Bombonera. la presión va más allá, yo creo, que de lo que se sienta en De acuerdo. el estadio. De acuerdo. En las decisiones de los equipos. De acuerdo. En todo ese tipo de cositas que están alrededor. ¿Cuál es la hinchada colombiana que más presiona? Para mí, Atlético Nacional. Atlético Nacional sacó a Juan Manuel Licho. Lo sacó. Sacó a Autori. No llegó Lionel por un video en un entrenamiento del Deportivo Independiente de Medellín, donde él decía que había que, bueno, utilizaba unas palabras ahí medio fuertes, pero en el argot futbolero. Y ellos, la hinchada de Nacional lo tomó muy mal, acuérdese. Sí, me acuerdo. Le hicieron sindicato. Sacaron a Benjamín, al vicepresidente de Atlético Nacional. Sí. Esa hinchada presiona, esa hinchada es compleja. A ver, yo tengo una teoría. Y antes de poner el tema del día la estudié. Ojo que no estoy diciendo si está bien o mal, A simplemente mí me estoy parece, diciendo las acciones. a mí me parece que las tres hinchadas son muy fuertes. Que la de América, la de Millonarios y la de Nacional tienen un nivel de fuerza igual, pero en sus características son distintas. Me permite identificarlas con una palabra y usted me dice si está de acuerdo o no. Vale. La hinchada de América es agresiva, es casi que violenta. No. Se mete a la cancha, manda amenazas. El Barón Rojo, ay Dios mío. Pero bendito. mire que este año... Agresiva la hinchada. Pero de mire América. que este año lo que hicieron fue salirse del estadio y protestar a las Están afueras aprendiendo, en paz. pero tienen un recorrido histórico Sí, que es violento. peligroso, Sí, puede peligroso. La hinchada de Nacional es persuasiva. La hinchada de Nacional no fue al estadio. La hinchada de Nacional, como han estado acostumbrados, la hinchada de Nacional fue una hinchada consentida en administraciones anteriores. Mucho. Y como estaban acostumbrados a ese tipo de cosas, pues saben que persuadiendo pueden ocupar incluso espacios en la junta directiva, espacios que en otra época Que eso lo han negado, tenían ¿no? Los presidentes han cierto dicho que... nivel de decisión. Los presidentes que han estado en Nacional han dicho nunca Ay, le papá. he dado poder Les de decisión a las barras. No, obviamente que no estaba firmado, ni tenían un cupo por asamblea en la junta directiva. Pero los directivos de Atlético Nacional en otras épocas, estoy hablando de épocas remotas, le preguntaban a la hinchada, a los del sur, si estaban de acuerdo en sacar un jugador o si estaban de acuerdo en contratar un jugador. Tan fue así Pero que persuasivas- acuérdese lo que pasó con Giovanni Moreno, con la hinchada y con los del sur. que le exigieron pero a usted la no le junta parece muy directiva de injusto, Nacional César, ¿usted no le retomarlo de parece nuevo. muy injusto decirle a la de América agresiva y a la de Nacional persuasiva? Sí, porque la de Es muy Nacional blandito no agrede eso. ni se mete a la cancha como la de No, pero la también de- ha habido, acuérdense en el partido Nacional La América. de América han amenazado de muerte a los directivos. Ay, la de Nacional también ha tenido. Sí, No César. ha amenazado de muerte a los Benjamín, directivos. Benjamín lo denunció. Sí, pero era más una Pero bueno. presión. Bueno, Sí. agresiva la de América, persuasiva la de Nacional y activa la de Millonarios. Activa la de Millonarios. Porque hace cosas que son medio creativas. Por ejemplo, la protesta de los zapatos en el partido ¿contra quién fue? ¿Contra Santa Fe? Sí. Contra Santa Fe creo que fue. Por ejemplo, escribir en toda la calle contra los dueños de Millonarios frente a Caracol. Eso me parece que es activo. Sí. Pero fíjese que la hinchada de Millonarios tampoco es que sea agresiva. Y le voy a mencionar dos hinchadas que también identifiqué con una palabra. La del Deportivo Cali es intransigente. Ahí hay que diferenciar. El famoso entre segundo piso. El famoso segundo piso y los del sur y los del norte. Sí. Y la del Junior es transitiva. Transitiva. Sí. Explíqueme ¿Usted eso. conoce los verbos transitivos? Que hoy están aquí, mañana aquí. O sea, donde el acomodada. sujeto se convierte en objeto. O sea, acomodada. Acomodada. Es César, una hinchada que no le gusta el equipo, Te van entonces a no va. invitar por mucho a Barranquilla estos días. En cambio, la hinchada del América, la hinchada de Nacional se retiró una vez, la hinchada de Millonarios y la del Deportivo Cali van siempre al estadio. Don Steven, se nos acabó el tiempo. Hoy tenemos Copa Colombia, ¿no? Hoy tenemos Copa Colombia. Betplay. En la noche tendremos a 11 Caldas en su estadio a las 7 de la noche frente al Con Deportivo Pasto. suplentes Está también. ganando Caldas 2-1. Dairo en el banco y tenemos Santa Fe Medellín, que es muy buen partido. Correcto. A todos gracias, nos vemos mañana. Chao. El pulso del fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.